líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, además secretario general de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo a esta hora. Es muy necesario comenzar con todo lo que ha sido este proceso de diálogo. Hay quienes han apostado a esta vía como una posibilidad para resolver la crisis de nuestro país. Sin embargo, hay otros que desestiman los esfuerzos que se pudieran estar realizando por parte de gobierno y de oposición, y lo que sucedió ayer es muy emblemático y es muy importante que usted lo aclare, porque en horas de la mañana se dio la noticia por un representante de República Dominicana que ninguna de las dos delegaciones habría llegado para el encuentro previsto, que ya el presidente Nicolás Maduro habría dicho que era un ultimátum para la oposición venezolana. En horas de la tarde, Jorge Rodríguez se apersonó a República Dominicana y la oposición no fue. Salió un comunicado en el cual se esgrimen 4 razones por las cuales la oposición no fue. El presidente Zapatero declara: el tiempo apremia, es necesario asumir responsabilidades. Y Jorge Rodríguez dice: Trump, Rajoy y Santos no quieren que las negociaciones sean exitosas. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la oposición venezolana en torno al diálogo? Mira, yo creo que lo que ha ocurrido es que, en primer lugar, planteas el tema del diálogo en frente a alguna gente que no está de acuerdo con el camino a que se dé una negociación. Y nosotros creemos que el objetivo que tienen todos los venezolanos es superar esta crisis y lograr un cambio democrático. Yo creo que nadie se niega a eso. Y eso no va a ocurrir por generación espontánea. Eso va a ocurrir no solamente por la presión nacional e internacional que se ha ejercido en las calles y que se ha ejercido a través de gobiernos democráticos, sino también a través de un proceso de negociación en el que se permita buscar un camino en el cual se rescaten garantías electorales y la gente pueda elegir libremente. Los que no están de acuerdo con una negociación tienen que plantear cuál es la ruta. Lo que no se puede estar esperando son salidas que no existen en la realidad y que al final siempre dejan en manos del azar lo que pueda ocurrir en Venezuela. Y aquí todos tenemos que construir un camino para ese cambio. Ahora, lo que no puede pasar es que el gobierno quiera imponer un acuerdo bajo sus intereses que después no vayamos a tener garantías que vaya a ser cumplido. Y en ese sentido, lo que ha habido es una negociación muy seria por parte de quienes representan la unidad para que los valores que hemos defendido en la calle se mantengan en un acuerdo y de verdad haya unas elecciones libres en Venezuela, que es el fin último para poder liberar al país de la crisis que estamos viviendo. Ahora, ¿qué ocurre? El lunes hay un evento profundamente grave en el país. Hay el ajusticiamiento extrajudicial. Todavía no sabemos nada ni del fiscal, ni qué decir del defensor del pueblo, que ni siquiera sabemos quién es, frente a un evento en el cual el gobierno persigue a unos funcionarios policiales que están siendo acusados de sedición, pero que al ellos emitir una opinión pública, además a través de las redes, que querían rendirse, son ajusticiados y terminan muriendo personas que no debieron haber perdido la vida. Yo recuerdo perfectamente en el año 92, éramos todavía muy jóvenes, pero recuerdo perfectamente que después del golpe de Estado, cuando en el año 92 es un golpe de Estado donde murieron varias personas, el presidente de la República posterior, Hugo Chávez, se rinde y le son garantizados todos sus derechos humanos. Entonces, eso que ocurrió el lunes es profundamente grave, pero más grave aún es que luego el ministro del Interior quiera manchar la negociación, y ahí es donde tú ves si de verdad hay un interés en el gobierno en que exista una negociación seria cuando involucra a quienes están sentados en esa mesa como delatores de quienes fueron asesinados extrajudicialmente, y eso es un delito de lesa humanidad. Más allá de los delitos que haya podido cometer quien fue asesinado, eso nunca en Venezuela debería ocurrir, y ha venido ocurriendo con las OLP. Los barrios de Caracas están llenos de gente que han sido asesinados así. Luego los cancilleres de México y Chile, que son garantes de este proceso de diálogo, no iban a estar. Y ha quedado muy claro dentro de las reglas de la mesa de negociación que toda conversación es frente a los cancilleres y frente a la veeduría internacional. Por lo tanto, la reunión de ayer no era posible y se anunció desde la mañana que no iban a ir. Que luego haya ido Jorge Rodríguez para hacer un show a través de los medios de comunicación, bueno, forma parte de la falta de seriedad de un gobierno que intenta implosionar la negociación porque saben que una negociación seria
tiene que conllevarnos a una elección libre para cambiar este gobierno que tiene sumido en el desespero a los venezolanos. Diputado, no asistir se puede interpretar de muchas formas. ¿Por qué no asisten y exponen esos mismos argumentos que usted está exponiendo aquí frente a las cámaras ante la comunidad internacional? Primero, porque el gobierno se comprometió a aclarar el tema del ministro del Interior y no lo hizo sino cuando estaban en República Dominicana. En segundo lugar, porque para que la reunión se pueda llevar a efecto, y eso es importante que la gente lo sepa, estas son unas reuniones que tienen la veeduría internacional de cancilleres de distintas partes del mundo y que es imprescindible que estén en cada reunión, porque ellos al final son los garantes, y ellos no iban a estar. Entonces no era posible hacer la reunión ayer. No hubo la aclaratoria del gobierno, que la hizo después Jorge Rodríguez, que específicamente dijo que efectivamente jamás hubo ese tipo de delación, a pesar de toda la manipulación que hizo el señor Rodríguez ayer, pero no estaban los cancilleres y por eso la reunión tenía que posponerse. Ahora, fíjate lo que ocurre con el señor Maduro. La semana pasada dice que los diálogos en Colombia duraron hasta 4 años y ahora dice que es un ultimátum para la oposición. A nosotros no nos pueden poner ultimátum, porque el ultimátum que se le está poniendo es al pueblo venezolano, que no tiene que comer, que no tiene medicina, que está desesperada por la inseguridad, que está viviendo un caos producto del desastre de este país. Y nuestro camino no es darle tiempo al gobierno para que se mantenga en el poder, sino garantizar elecciones libres para que la gente pueda elegir un nuevo gobierno que nos saque de la crisis en la que estamos viviendo. Tomando palabras del expresidente Zapatero cuando él hace referencia a que el tiempo apremia, ¿qué estima la oposición venezolana? ¿Cuánto tiempo más debería durar este proceso de diálogo? Y si de alguna manera esta estrategia de dilación, ¿a quién beneficia? Porque los venezolanos de alguna manera estamos esperando todos respuestas. El que el gobierno no quiera llegar a un acuerdo, tal cual como está planteado, como tiene que ser, un acuerdo en el que rescatemos la Constitución, donde rescatemos los derechos de los venezolanos, donde se abra una posibilidad para que la gente pueda tener acceso a alimentos y ayuda humanitaria en términos de medicina, donde podamos tener garantías específicas y claras en torno a un proceso electoral, demuestra claramente que esto es un gobierno que está negociando para ganar tiempo y no para entregar el poder en una eventual elección donde ellos pierdan. En una elección tú puedes ganar, puedes perder. Lo que no puedes hacer es modificarla, manipularla, para con un fraude mantenerte en el poder. Todos sabemos en Venezuela que la gran mayoría de los venezolanos no quieren que este gobierno continúe, pero tienen secuestradas las instituciones, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, y en definitiva yo sí creo que el tiempo apremia, porque cada día que pasa hay más venezolanos que sienten cómo el desespero llega a su hogar, hay más venezolanos que pierden la vida por no tener que comer, hay más venezolanos que buscan de la basura, y eso no lo merece absolutamente nadie, pero nadie puede resignarse a que esta sea la situación que nos toque vivir para siempre. Diputado, ayer Jorge Rodríguez también decía que existe un acuerdo de garantías electorales con una observación internacional ampliada. También se había colado informaciones de que la oposición tenía previsto no participar en las elecciones presidenciales. Esto está de la mano con los anuncios de candidaturas presidenciales a los procesos de primarias. La gente está muy confundida acerca de lo que puede suceder en un eventual escenario electoral y también hay muchas especulaciones acerca de la posible fecha de las elecciones presidenciales. ¿Qué información maneja usted en este sentido? Bueno, ha habido avances en el proceso de discusión en algunos puntos, en otros no. Por ejemplo, hay un tema para nosotros vital, esta directiva que está en el Consejo Nacional Electoral, que ha sido la que ha declarado al país el fraude en las elecciones regionales, en las elecciones municipales y en las elecciones constituyentes. No puede ser quien dirija una elección que sea transparente, por eso es un contrasentido absoluto. O sea, quienes han cometido el fraude van a manejar ahora una elección transparente. Eso no tiene sentido. Ahora es clarísimo que queremos participar. Es tan claro que queremos participar que el próximo 23-24 de enero vamos a estar fijando posición pública a la vez de lo que significa conmemorar la llegada de la democracia a Venezuela. Vamos a anunciar inclusive fechas para escogencia del candidato único. Creo que es muy importante que tengamos un mecanismo claro. Ojalá pudiéramos llegar a un consenso, pero si no, ahí están las elecciones primarias para poder escoger una candidatura única que nos permita a los venezolanos tener un líder que amalgame a toda la sociedad venezolana que quiera un cambio, pero que además luche porque esas condiciones se puedan dar y lleguemos a unas elecciones libres donde el voto valga y donde quien gane sea el que tenga la mayoría de votos. De manera extraoficial se ha dicho que su hermano pudiera estar presentando su nombre a este proceso de primarias o de consenso. Hasta hoy, ¿quiénes son los candidatos? Mira, es muy probable. Juan Pablo es una de las personas
que ha recobrado un poco la dignidad del pueblo venezolano cuando fue electo gobernador y asumió una posición muy firme frente al desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, pero también tenemos otros nombres que se están discutiendo. El partido en las próximas horas va a tomar una definición y más allá de los nombres que se están presentando, lo importante es que hay liderazgos como el de Juan Pablo Guanipa, como el de Enrique Capriles y como el de muchos otros que están dispuestos a dar lo que sea para rescatarle la dignidad al pueblo venezolano que hoy está sufriendo el drama de vivir en un país donde pareciera que no hay ninguna otra opción que irse en balsa o que irse a otras partes a pasar las necesidades, pero por lo menos poder comer en un país donde antes había oportunidades para mucha gente afuera. Eso es lo que tenemos que rescatar, el derecho a vivir en un país donde todos seamos libres, felices, donde todos podamos progresar y donde nos volvamos a sentir orgullosos de ser venezolanos. Diputado, más allá de la selección de un nombre, muchos venezolanos se preguntan cuál es la propuesta, porque no ha habido un proyecto por parte de la oposición venezolana concreto que seduzca a los electores y que de alguna forma plantee una propuesta de país para los venezolanos. ¿Dónde está el desarrollo de ese proyecto de país? Mira, yo creo que nosotros tenemos y hemos presentado a través de las leyes que hemos venido aprobando en la Asamblea Nacional, a través del plan de gobierno que tuvo Enrique Capriles hace ya 5 o 6 años, a través de lo que han sido 100 promesas o 100 propuestas de la unidad, hemos presentado distintos planes. Lo primero es el rescate de la economía. En un país donde tú tienes prácticamente todo secuestrado, donde has expropiado, donde has quitado la capacidad de producción, donde has ahogado a la iniciativa particular, lamentablemente es un país que no puede generar empleo. Pero además, un gobierno que destruye la empresa petrolera y que se calcula que para este año vamos a estar produciendo 600.000 barriles menos de petróleo, y eso quiere decir que han aumentado los precios de petróleo, pero el gobierno deja de recibir los dólares porque ahora produce menos, y por eso la crisis es una crisis que no tiene salida, porque han acabado con la producción nacional para sustituirla por importación. Tenemos que buscar un modelo verdaderamente nacional que permita que podamos producir en Venezuela los alimentos que nos hacen falta, que podamos sanear la economía. Yo veía al presidente Macri decir que se sentía avergonzado de ver cómo en Argentina había 24% de inflación durante el año 2017 y que era uno de los países con más inflación en el mundo. Solamente 5 llegan a tener 2 dígitos. Resulta que hay uno solo que llega a tener 4 dígitos y llegamos a tener 2.600% de inflación en Venezuela y se calcula que podemos llegar a más del 10.000%. ¿Dónde pega eso? Pega en el bolsillo de la gente. Y mira, yo quiero poner aquí, para que la gente pueda ver, lo que es la comparación de la inflación de Venezuela con el resto de países. Y podemos ver cómo estamos en el 2.616 y llegamos a tener países como Chile, El Salvador, que antes estaba en peor estado que nosotros, con inflaciones muy bajas. Pero peor es el tema del salario, que es un tema al que yo siempre he dedicado mucho tiempo, porque me parece que es fundamental que podamos mostrárselo al país. Hoy resulta que mientras en Panamá, que antes era un país muy atrasado con respecto a nosotros, gana $744, Venezuela está a la cola de toda Latinoamérica, ganando apenas $6 al mes un venezolano, es decir, menos de lo que se gana en Cuba. Ya esto es de extremo, ya nunca habíamos llegado a eso. Y una de las cosas fundamentales en cualquier propuesta tiene que ser garantizar el ingreso del ciudadano, poder rescatar el poder adquisitivo del venezolano, que lo que tú ganes te permita para vivir y te permita también para garantizar las necesidades de los tuyos. Eso no ocurre en Venezuela. Por eso en un momento llegamos a plantear la dolarización del salario, que no es otra cosa que buscar un mecanismo bajo el cual, con un referente en dólares, tus bolívares no se vayan a devaluar y tus bolívares sí valgan en una economía donde prácticamente todo está dolarizado, menos los ingresos de los trabajadores. Eso es un tema fundamental que tenemos que tener en la agenda para cualquier cambio que pueda haber en Venezuela. Pero concluyo diciendo, Tendrina, no podemos perder la esperanza. Aquí nadie puede resignarse a vivir como estamos viviendo. Nosotros tenemos derecho a un mejor país y si nos tienen secuestrado el país, tenemos derecho a liberarlo. Y para eso estamos luchando, para eso estamos trabajando y conscientes desde el momento en que estamos viviendo, pronto estaremos escogiendo un líder único que va a enfrentar a Nicolás Maduro y que va a luchar por condiciones electorales para que sea el venezolano el que escoja
su camino y su futuro. Diputado, se nos agotó el tiempo, pero hay un leitmotiv entre los representantes del Ejecutivo Nacional cuando se aborda este tema económico, y es decir que la inflación es inducida, que todo es producto de una guerra económica y que de alguna forma la oposición ha cabalgado en los errores que ha cometido el gobierno y están propiciando a través de la presión internacional esta crisis económica que vivimos hoy. ¿Qué responde usted a esto? Mira, hace un año y pico no habían sanciones a funcionarios. Ellos están culpando las sanciones de los funcionarios a funcionarios con sanciones que son para el gobierno. Pero además, esta crisis económica tiene ya muchísimos años, es producto de un modelo económico totalmente fracasado. Han tenido el poder de todo, de legislar, de controlar el dinero, de controlar la producción petrolera, de controlar la producción nacional, y ya ni siquiera tenemos la posibilidad de comernos las arepas que antes teníamos en distintas marcas, porque las marcas que compró el gobierno se acabaron. Lo que es unánime en el mundo es que el modelo económico de Venezuela es un modelo totalmente fracasado, y por eso hay que sustituirlo. Y este gobierno no tiene posibilidad de mejorar la situación económica, y por eso es tan importante lograr un cambio definitivo. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Venevisión, y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.